Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar acá, son un montón, eso ya nos pone muy contentos. No voy a hacer la pantomima de saludar a Tomás, porque ya nos saludamos, pero yo no lo conocía antes, así que es muy genuina mi curiosidad detrás de todas las preguntas que le puedo hacer y tengo mucha curiosidad. Le estaba diciendo a él que leí el libro como muy en detalle y me sorprendió el volumen de trabajo, la intensidad y la ambición de la investigación que hizo. Y es un libro que está lleno, por un lado, de datos curiosos, esa pequeña curiosidad científica que tenemos todos, pero también va por otro lado. A mí me hizo pensar mucho sobre el presente, como en general pasa cuando leemos cosas de historia. Cómo manejamos cuestiones así de grandes y significativas como las que aparecen en el libro a partir de algo tan chiquito como las especias. No sé cuántos de ustedes ya lo leyeron, algunos sí, otros no, entonces un poco me parece que está bueno introducir de qué viene el libro. Hay una importancia y una transversalidad de las especias a lo largo de la historia, sobre todo de Europa, que era el centro del mundo en un momento para un montón de gente, sobre todo los europeos, que es impactante. Es muy interesante verlo como un factor para atravesar la historia, sobre todo de la interacción entre pueblos, entre europeos y los que iban para el lado de Oriente, los que estaban hacia el Oriente. Voy a leer una cita pequeñita, que es una de las millones de citas del libro que dan a entender lo importante que eran para los europeos estas especias, y después le voy a hacer una pregunta por fin a Tomás, que ya debe estar cansado de escucharme. En un momento llega un barco con un cargamento de especias y un administrador naval británico escribe al ver el contenido del barco: fue, escribe por la noche en su diario, uno de los espectáculos más nobles que he visto en toda mi vida. La mayor riqueza que se puede ver en este mundo, pimienta en cada rincón, pisadas y los clavos de olor y la nuez moscada me llegan hasta las rodillas. Había habitaciones llenas. Pareciera que está hablando de oro y está hablando de pimienta y clavo de olor. Entonces, mi primera pregunta es, un poco trillada, perdón, ¿por qué las especias? Yo sé que vos escribiste antes un libro sobre mapas, pero ¿qué te llevó a pensar que las especias eran un factor tan importante en la historia de Europa y de Medio Oriente? You hear me? Yeah. Well, I didn't know that spices was so important. Yes, I wrote a book about maps, and so this thing that book has in common with this one is, of course, that they are both books about traveling. The Europeans needed good maps to find a way to the spices of the Far East. And for many of them, keeping the maps secret was of the highest priority. Cuando decidí escribir este libro no sabía que las especias eran tan importantes. Antes escribí un libro acerca de los mapas y hay algo que tienen en común, que es viajar. Los europeos generaban estos mapas para poder luego ir en busca de las especias en Oriente, y mantenerlos en secreto era una prioridad. After Spain and Portugal had divided the world between them, the Spaniards got everything to the west, the things that Columbus, whatever it was, had discovered, while the Portuguese got the eastern part, meaning Africa and India. But after a while, the Portuguese had traveled so far east that the Spaniards began to wonder if they had traveled into their part of the world. Más adelante, Portugal y España se dividieron el mundo. España, gracias a Colón, viajó hacia el oeste y Portugal se quedó con la parte este, es decir, África e India y las Indias. Pero después de un tiempo, Portugal había viajado tan hacia el este que España se empezó a preguntar si había viajado a la parte correcta. And pardon my Spanish, Ferdinand Magellan. See? He was a Portuguese, but he was not very happy with the Portuguese because of all the violence he had seen
in the Far East. So he traveled to Spain to offer his services to the Spanish crown. And he set out on an expedition to sort of finish what Columbus had begun, finding a way to the east by going west, because he had seen maps that showed you could travel south of America. And this they did, and Magellan didn't survive. Very few of that expedition survived. But afterwards, the Spains and the Portuguese were quarreling about who owned the Spice Islands, but they could not agree, because at the time they didn't have any good ways to measure latitude. Voy a mencionar ahora a Fernando de Magallanes. Él era portugués, pero no estaba muy contento con toda la violencia que implicaba la travesía de los portugueses hacia Oriente. Así que se acercó a la corona española para ofrecerle sus servicios y comenzó entonces una expedición para concluir la que había comenzado Colón, viajar hacia el este a través del oeste, porque había visto mapas que mostraban que se podía viajar a través del sur de América. Entonces Magallanes no sobrevivió, pocas personas sobrevivieron a esta expedición, y luego comenzó una disputa entre España y Portugal. No se pusieron de acuerdo, ya que no podían medir las latitudes. So this is a story about both maps and spices, and that is what began this book. Es una historia sobre mapas y especias, y por eso comencé este libro. Un poco el planteo en el libro es que a partir de las especias y de la codicia por las especias, hay una fundación del comercio global, como si hubiera una primera globalización, un borrador de lo que es la globalización. Por supuesto, como ya dijimos antes, considerando que el mundo en ese momento era una porción del mundo, Europa y sus alrededores, por decirlo de alguna manera. Un poco por ahí la pregunta es contrafáctica, pero esto, por supuesto, hubiera ocurrido de alguna otra manera si no hubiera sido por las especias, hubiera pasado por otros motivos, ¿no? Well, this globalization was a long and slow process. And in a way you could say Europa became late to this to this trade, because the spices had been traded among the Indonesians and the Chinese and the Arabs and the Indians for hundreds and hundreds of years before Vasco da Gama came to India. I guess it was a story of historical coincidences. The Europeans had developed their guns much more than the Asians had done. So when they arrived in the Indian Ocean, they had the upper hand because of their guns. El proceso de globalización fue uno muy lento y prolongado, y hay algunos grupos que llegaron un poco tarde al comercio, porque las especias se comerciaban desde hacía cientos de años entre los indonesios, los árabes, los indios, los chinos, y fue mucho antes de que Vasco da Gama llegara a la India. Esta es una historia que tiene que ver con las coincidencias históricas y también con el hecho de que los europeos desarrollaron mucho antes las armas que los asiáticos y por eso tenían un gran poderío en cuanto a armas cuando llegaron al Océano Índico. Una cosa que me llamó la atención del libro es que contás que hubo una primera etapa en la que se consumían bastante especias, sobre todo pimienta, en la época de esplendor del Imperio Romano, y después hay una especie de bache, de borrón de memoria en el cual los europeos pierden un poco el contacto con esas rutas, con esa parte de Medio Oriente. Nunca tuvieron claro cómo se llegaba a las islas en las que se producía, pero hay como un corte en la Edad Media y recién en el siglo XV, con los relatos de Marco Polo, se vuelve a tener contacto y se vuelve a tener interés en rastrear esas especias. Un poco a mí en lo que me hizo pensar, y quería saber si a vos también, es en la importancia de la memoria histórica para los procesos históricos, para el presente, ¿no? Hay
cosas, hay información que se perdió en ese momento que hacía que los relatos de Marco Polo para los europeos fueran fantasiosos, desconfiaban de que fueran reales. Well, for a long time, while the Portuguese were traveling down the west coast of Africa, they didn't know if they could get around or not. For example, the greatest map maker of the Greek area, Ptolemaios, he thought that the Indian Ocean was an inland ocean, that Africa swung to the east and was connected to approximately where Vietnam is. So the Europeans, they had only a vague impression of what the world looked like. Durante muchos años los portugueses intentaron viajar hacia el sur y bordear África, pero no sabían si iban a lograr finalmente bordear el continente o no. Por ejemplo, había un cartógrafo muy conocido, Telemanio, que no entendía muy bien si el océano Índico, de hecho, era un océano interior y que África estaba conectado con Vietnam a través de él. Así que los europeos durante mucho tiempo tuvieron una idea muy vaga de cómo era el mundo. And it's true that after the Roman Empire, Europa closed in on itself. Not very many Europeans traveled. So of course there were all kinds of fantastic stories about what lay to the east and the south. And there were wild imagination when it comes to, for example, where the spices came from. Many Christians believe that they came from the Garden of Eden because they smelled so good. They had to be a token, or they had to be like a small piece of heaven on earth. Es cierto que durante mucho tiempo, en especial luego del Imperio Romano, los europeos no viajaron demasiado. Entonces, esas fueron historias que se volvieron historias fantásticas. No se sabía con exactitud qué había hacia el este, hacia el sur. Así que se desató su imaginación con respecto al origen de las especias. Y, por ejemplo, los cristianos creían que los asociaban con Dios, porque olían tan bien las especias que pensaban que se trataba de alguna parte del cielo en la tierra. There was rumors about a Christian king in the east that they wanted to ally themselves with so they could crush Islam, while also taking over the spice trade. One way, of course, was to get rich, but it was also important to destroy the trade for the Muslims. So there is a part of this story that also is holy war. Y también había rumores acerca de un rey cristiano con quien se querían aliar para poder así conquistar a la parte islámica. La parte del comercio de las especias tiene que ver con enriquecerse, pero también tiene que ver con la importancia que tenía el mundo musulmán. Así que esta historia también está relacionada con la Guerra Santa. Claro, es verdad, una parte en la que habla de cómo las cruzadas estaban muy atravesadas por la búsqueda de especias porque eran un artículo de lujo. Yo sé que para nosotros es un poco difícil, a mí por lo menos me costó, ponerlo en su justo lugar, pero está bueno que lo relacionemos por ahí con lo que nos pasa hoy con el café, con el chocolate, el cacao, que son artículos que si se encarecen muchísimo va a salir en la tapa de todos los diarios. Si no se consigue, me acuerdo hace relativamente poco acá en Argentina, subió mucho un impuesto al café y en todos lados, tanto el café de góndola como en las cafeterías, subió severamente de precio en un contexto ya muy inflacionario. No había nadie que no hable de eso. Fue algo muy importante para nosotros, nos atravesó. Y si bien el café no es una especia, es totalmente accesorio, por decirlo de alguna manera. No tiene que ver con nuestro sustento, con no morirnos de hambre, no es la ropa sobre nuestros cuerpos, el abrigo que necesitamos, ni el alimento básico. El nivel de importancia que tenían las especias en este momento es muy difícil para nosotros entenderlo. Realmente el libro me ayuda mucho a ponerlo en ese lugar. El origen de las especias va recogiendo muchas palabras que denominan varias de las especias a lo largo de la historia en distintas regiones.
Se los voy a leer para los que no leyeron el libro, algunas que fui juntando, hay muchísimas más, como para que vayamos viendo también con qué cosas se relacionaban. Está bueno que nosotros recordemos que especias tiene la raíz de la palabra especial en español. En otros idiomas, especial y especias se diferencian más, lo mismo que especias y especies. Pero viene literalmente de ahí, de algo especial. La definición de especia es algo especial por sí mismo, por su dificultad para conseguirlo, por lo diferente, por lo raro. En China, la palabra para acacia, en una época al menos, era gui, que significa algo noble. La canela tenía un jeroglífico en Egipto que era algo noble pulverizado, significaba eso. Quinamomos, que es la misma raíz de cinnamon, para los que conozcan la palabra en inglés, para los fenicios era madera dulce. Bueno, ahí describía cómo se ve. La pimienta en la India tuvo un nombre que era Yavanapriya, no lo sabré nunca, que significa amada por los extranjeros. Con esta lista de traducciones estoy queriendo contarles un poco todos los aspectos por los cuales se amaban las especias. Marika, con K, en sánscrito significaba capacidad de expulsar veneno, que se aplicaba también a la pimienta y tiene que ver con un montón de creencias, un montón de algunas características también ciertas que tienen que ver con la salud, relacionar las especias con protegernos, con mejorar la salud, con curarnos de cosas. Pensemos en ese sentido. Una de las industrias más grandes hoy es la industria farmacéutica. Pensemos la cantidad de dinero que mueven los perfumes. Todas cosas que en una época en la cual no había drogas, no había remedios y no había una industria de los perfumes, las especias cumplían todos esos roles en un montón de culturas. La gran cura, el jengibre para un médico indio. Hay un proverbio de Sri Lanka, que básicamente dice, di pimienta y recibí jengibre, como cuando nosotros decimos hizo un maltrato, gato por liebre, algo por el estilo. El Cabo de Buena Esperanza, última cosa, y paro de hablar, no le hago preguntas a Tomás, pero quiero contarles un poco del libro, que es difícil, si no. Se llamó así por la esperanza que tenían cuando llegaron ahí los europeos, de que a partir de ahí podían llegar a las Indias y conseguir las especias. Entonces, esto tiene que ver con la salud, la sensualidad. Había mucho interés en las especias por sus efectos afrodisíacos, para hacernos fértiles, para abortar, todo lo contrario, para acercarnos a la espiritualidad. Quemar especias eran parte de rituales que tenían que ver con lo divino, y para comer más rico, ¿no? El simple placer más cotidiano. Todas estas cosas y más figuran tanto en estas palabras para denominar las especias como en los distintos usos que cuenta Tomás en el libro que se le daban. Perdón por tanta cháchara, pero viene con la pregunta que es, ¿alguno de estos aspectos, alguna de las causas, de las formas de usar las especias, simplemente como símbolo de estatus, es uno de sus objetivos? ¿Te parece a vos que primó en la búsqueda tan afanosa de especias? ¿Alguna de estas razones es más importante que las demás? ¿O es simplemente todas juntas? I think it's a mix. It's, for example, Queen Elizabeth of England. She wore a nutmeg in her necklace to protect herself from diseases. She thought that, or everybody at the time thought that, the nutmeg would cleanse the air. So that was both a way of protecting herself, but also a symbol of status, because nutmeg was very expensive, of course. So these remedies were for the rich. And for the religious, the spices have also had as I said before, been like a scent of heaven and the holy. Bueno, creo que es una combinación de distintos factores. Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra usaba un collar con nuez moscada, que era para protegerla de enfermedades, porque en ese momento ella y todos creían que la nuez moscada podía limpiar el aire. Así que era una forma de protegerse, pero también un símbolo que mostraba un determinado estatus social, ya que la nuez moscada era un bien muy costoso, así que se consideraban remedios para los más ricos. También, teniendo en cuenta el aspecto religioso, las especias se consideraban algo relacionado con el cielo o con lo santo.
Agrado, perdón. I can tell a story from medieval France. It's about a poor donkey driver or donkey owner. He is passing through the market with his donkeys, and when he passes a place where they sell spices, the unfamiliar smell makes him faint, and he falls to the ground. And the only way they manage to wake him up is to take some donkey poo, donkey shit, and hold it under his nose, and then he wakes up. I don't think it's a true story, but I think the moral of the story is that spices are not for poor people. Les voy a contar una historia que supuestamente transcurrió en Francia medieval. Se trataba de un vendedor de burros y al pasar por un mercado con sus burros, olió estas especias que le resultaron poco familiares. Al olerlas se desmayó. Para poder despertarlo, lo hicieron oler caca de sus burros. La colocaron debajo de su nariz y así pudo despertarse. No creo que esta historia sea cierta, pero sí demuestra que en ese momento se creía que las especias no eran para los pobres. En un momento en el libro que está lleno de anécdotas, historias así, un poco simpáticas, un poco agridulces, se habla, por ejemplo, de que Julia, la hija del emperador Augusto, estamos hablando de siglo I, tomaba supuestamente una bebida de ciruela, pimiento y tomillo todos los días. Y resulta que era una persona que tenía tanto apetito sexual que por ese motivo la habían exiliado, Augusto la había exiliado. Una de las cosas que dice Tomás en el libro es que se cree que es posible que por ese motivo se haya hecho más popular la pimienta, efectivamente, en Roma y a su alrededor. Por un lado, la sensación es que estaba lleno de mitos, falsas historias, como la del burro que cuenta Tomás, esta que estamos contando que me hizo pensar en algo actual que me contó una amiga hace muy poco. Perdón, Tomás, otra vez voy a seguir contando yo historias. Una amiga me contó que hay una línea de cosméticos de la muy famosa Wanda Nara que incluye un labial que tiene una sustancia cuya función es picar y hacer que por ese motivo se nos hinchen un poco los labios y alcanzar más la boca patito que está de moda actualmente. Probablemente tenga especias, me imagino yo que tiene eugenol o alguna otra cosa derivada de especias, ese labial de Wanda Nara para lograr ese efecto. Un poco mi pregunta es, ¿sentís que estamos parados en otro lugar respecto a esas creencias un poco infundadas que van apareciendo a lo largo del libro en relación con las especias? Porque en mi propia historia, la que te estoy contando yo a vos ahora, me da la sensación a mí de que no, pero quizás vos sos más optimista. La pregunta es, ¿vos crees que hay menos creencias infundadas hoy en día en torno a las especias, que tenemos una relación más objetiva, más ligada a la verdad, de para qué sirven, para qué no, o seguimos teniendo una relación llena de mitos y de creencias alrededor de las especias? I say again, it's a mix. No, we saw during the pandemic that especially ginger and cinnamon, the sales, they skyrocketed, even though it was difficult for Sri Lanka to distribute cinnamon in the time of the pandemic. Still, they sold more cinnamon than ever because cinnamon, among people, many people think that it can boost your immune system. Mm-hmm. And ginger, of course, is what the Indians called the big medicine. And everybody drinks ginger tea when they are sick. I don't think it hurts you, but I'm not sure if it helps either. And when it comes to cinnamon, I try to find out if there are any scientific evidence to the theory about it can boost your immune system. It might be a little tiny bit, but
But spices, of course, cannot be a substitution for medicines. But I still, in popular belief, there are still many things we believe that spices can do. Una vez más pienso que es una combinación de distintas cuestiones. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo un aumento muy grande en las ventas tanto del jengibre como de la canela. Y fue bastante difícil para países como Sri Lanka continuar distribuyendo la canela en este momento, en esa época, pero vendieron más que nunca. Muchas personas piensan que puede mejorar el sistema inmune. Por otro lado, el jengibre es utilizado también, considerado una medicina. En la India se toma el té de jengibre cuando las personas están enfermas. Por supuesto, pienso que no nos puede hacer mal, pero no estoy seguro cuánto ayude. Busqué evidencia científica con respecto a los efectos de la canela en el sistema inmune y creo que sí existe una pequeña evidencia al respecto. Por supuesto, las especias no pueden sustituir a la medicina tradicional por completo, pero continúa esa creencia popular para muchas personas que tienen que ver con lo que creemos que las especias pueden hacer. En el libro aparecen en muchos momentos distintos sectores de poder, en general los religiosos o algunos economistas, oponiéndose a la persecución de las especias, a la búsqueda de seguir comprando, derrochando, entre comillas, en especias. ¿Querés contar un poco vos de algunos momentos de libros en los que esto pasa, la oposición al consumo de especias, tanto por el lado de su sensualidad, que a veces aparecía en términos religiosos, como en términos económicos, que pasa en varios lugares, en varios distintos momentos de la historia? Yes, it had happened a lot of times, and a lot of different people have traveled to get spices. The Chinese traveled south to get spices, the Arabians traveled west, and the Romans also traveled west. And today, spices is one of the major export articles for many countries like India, Vietnam, but also Latin American countries like Guatemala and Grenada and Brazil. So the story just keeps on going, I think. Bien, creo que ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Las personas viajaban en busca de especias. Distintas personas lo hicieron, distintos grupos. Los chinos viajaron hacia el sur, los árabes, los romanos hacia el oeste. Y hoy en día la exportación de especias es uno de los principales, de los sectores más importantes. Por ejemplo, India, Vietnam, pero también algunos países de Latinoamérica continúan exportando, como Guatemala, Granada o Brasil. Así que la historia continúa. Una cuestión que atraviesa el libro tiene que ver con la forma en la que arrasaron con grandes ecosistemas y con enormes poblaciones. Las Islas Molucas, que es donde originalmente se cultivaban algunas de estas especies y en ningún otro lugar del mundo. Y por eso gran parte de lo que sucede alrededor no se consiguen en ningún otro lugar. Eran propias de unas islas y no había en ningún otro lugar. La población de estas islas, cuenta Thomas en el libro, alrededor de 1/3 de esa población termina muerta, o sea, se comete un genocidio muy grande después de que acontecen todas las guerras que acontecen en torno a las especias. Esta población en gran medida es esclavizada también, es tremendo lo que pasa en torno a ellas. Una cosa que leí en una nota que te hicieron en estos días es que sos una persona optimista. Y me sorprendió, me interesaría pensar en tu optimismo, que nos cuentes cómo mantienes ese optimismo en torno de ver realmente alrededor de algo innecesario el nivel de devastación que una y otra vez aparece en la historia. Yo estoy contando una cosa chiquitita al respecto, vos tenés mucho más para contar en el libro.
Yes, well, one has to try to be optimist. I think that was also related to what I think that this book can achieve. I think I spoke with a journalist and I said that if, let's say, some people who are skeptical against foreigners are reading the book and they can see how interconnected the whole world has been through the ages, that's nobody lives on an island, then hopefully the book has done a little good. That is my little optimism. Bueno, creo que tenemos que intentar ser optimistas y creo que eso tiene que ver con el objetivo que yo tenía cuando escribí este libro y lo que quería que lograra. Le dije a un periodista que hay muchas personas que son escépticas con respecto a los extranjeros, pero me parece importante que a través del libro puedan ver que el mundo siempre estuvo interconectado, nadie estuvo aislado en una isla. Y creo que si logro ese objetivo, mi libro ha hecho un bien. But yes, you can be very pessimistic on behalf of mankind when you learn what especially the Portuguese and the Dutch were doing in Asia. Actually, only after I had published the book, I read more about the Banda Islands, where the nutmeg grows. The Portuguese, they never managed to conquer Banda, the population. They were able to defend themselves. But the Dutch, they took them, and they took them very hard, and it was thousands of people in a small population that were either killed or enslaved so that the Dutch could get the world monopoly on nutmeg. It's a terrible history about people throwing themselves from the cliffs to avoid slavery or being persecuted. There are people are being beheaded, etc. They ruin, so to speak, absolutely everything. Pero al leer esta historia podemos ser bastante pesimistas con respecto a la humanidad. Si observamos, por ejemplo, lo que han hecho los portugueses y los holandeses en Asia. Luego de haber publicado este libro, leí acerca de estas islas donde se producía la nuez moscada. Y los portugueses no habían logrado apropiarse de estas islas, la población había logrado defenderse, pero sí lo lograron los holandeses. Y mataron a miles de personas, otras fueron esclavizadas, todo para conseguir nuez moscada. Fue algo terrible lo que sucedió. Las personas se suicidaban tirándose de los acantilados, eran perseguidas, algunas eran decapitadas, así que realmente arruinaron todo. Está bueno lo que decís, tanto respecto del pesimismo como respecto del optimismo. A mí realmente me hizo pensar el libro sobre la importancia de la memoria, de saber lo que pasó, de recordar lo que pasó. Se aplica a muchas cosas que están pasando en el mundo y a muchas cosas que están pasando en Argentina en este momento, entonces me parece interesante. Así como antes mencionamos ese bache en Europa en el cual se olvidaron muchas cosas del conocimiento que sí se tenía de las especias y de las rutas o de una relación con Medio Oriente. Hay una cita de Horta que toma el libro, que se pone realmente a estudiar las características botánicas de un montón de especias, y ya había algunos textos anteriores, muy antiguos, de Dioscórides o de Galeno, y en un momento de Horta dice: no intenten asustarme con Dioscórides o Galeno, porque solo digo lo que sé que es verdad. Y en el marco del libro a mí me hizo pensar la importancia que tiene eso, ¿no? Recuperar la información, la historia, todo esto que está en el libro. En ese sentido está muy bueno que lo conectes con el optimismo, porque siento que tiene esa razón de ser, tiene esa motivación. Y por otro lado, me conecta con otra pregunta para hacerte, que tiene que ver con la posición, lo que contás de Francia respecto de las especias, que también, si se quiere, me da un poco más de optimismo, que había una alternativa a esa cosa tan violenta, agresiva, genocida que sucedió a partir de las invasiones de los portugueses, de los holandeses. La postura, la posición que tomó Francia al respecto fue muy diferente y muy interesante. ¿Querés contar un poco de eso?
Well, the way I see it, it seems as if France came too late on the spice stage. The Portuguese had beat them to Asia, and afterwards the Dutch. So, and the French will never admit a defeat. So their solution was, of course, la cuisine française, where they thought that, well, we have everything in our own country that is good enough to make good food. While those poor Dutch people look at their country, it's just sand and water and marshes. Of course, they have to travel half the world around to find good stuff. And when the French kitchen became more popular, that's when spices began to fall out of fashion. Bueno, creo que los franceses llegaron un poco tarde al descubrimiento o al comercio de las especias. Portugal les había ganado, había llegado antes a Asia y luego lo hicieron los holandeses. Pero por supuesto, Francia nunca va a admitir una derrota. Su solución fue encontrar todo en su propio país, todo lo que necesitaban para poder cocinar una rica comida. En cambio, los holandeses no tenían todo esto y debían cruzar medio mundo para poder obtener buenos productos y materias primas. Cuando la cocina francesa se volvió muy popular, entonces el auge de las especias tuvo un declive. Es interesante cómo se conecta a lo largo de todo el libro con distintas posiciones económicas o actitudes en torno a la economía. Ahí había en el mundo de los franceses una actitud más proteccionista, si se quiere, más nacionalista, que más allá de que haya tenido que ver con haber llegado tarde, como dice Thomas, y haberse perdido una oportunidad, terminó resultando en determinada cocina, en determinados libros de cocina que se publicaron después, como los que contaba él. Hay otra historia, hay varias historias relacionadas con libros de cocina en el libro de Thomas. Una que me pareció muy interesante es la que sucede mucho tiempo después en Estados Unidos, si no me equivoco, cuando tenían un problema importante que tenía que ver con la adulteración de especias. Le ponían cualquier cosa a las especias, por supuesto, para poder vender caro y ganar dinero. La lista de cosas con las que las cortaban no la leo, pero es entre hilarante y dan ganas de llorar. Y hay un libro que termina vendiendo en 10 años 400.000 ejemplares, que les quiero decir que aún hoy es un numerazo, y que en un principio el editor era escéptico respecto a publicarlo. ¿Querés contar vos, Tomás, por qué pensó que no iba a funcionar ese libro? Yes. Oh, I've forgotten the name of the author, but I know which book you are referring to. Fanny Farmer, 1886. See. Yes, nobody believed in her book. Wiley is the name. Maybe you were Harvey Wiley. You want? Yes, the chemist who cooperated with Farmer. Yes. Yes, because Wiley he discovered that there was so many ruined spices. As you said, it's three things that are very easy to manipulate. It's coffee and spices and food for the poor. And they would find everything from dust to cocoa nuts to crushed olive stones and all sorts of strange things in the spices. So they were very unhealthy for a long time until they managed to establish new rules. And yes, as you said, he was cooperating with the housewives of the USA because, of course, they were interested in not poisoning their families. So gradually, the spices became cleaner, and then the chefs were surprised because when they used the same amount of spice that they had done before, suddenly everything became much stronger. So they had to adjust to the cleaner spices. But there are still stories today about spices being
mixed with other things. There was in Norway, it was discovered that lots of oregano had contained things that were not oregano. So it's still with us. Sí, recuerdo el libro que estás mencionando ahora. Se descubrió entonces que las especias eran adulteradas y hay cosas que son fáciles de manipular. El café, por ejemplo, y también las especias. Se descubrió que contenían polvo, cacao, nueces o frutos secos, también carozos de aceituna aplastados o molidos. Eran realmente poco saludables. Y a partir de esto se establecieron normas nuevas. Se intentó de esta manera cooperar con las amas de casa que tenían un gran interés en no brindar alimentos poco saludables que pudieran envenenar a sus familias. Así que las especias se volvieron un poco más limpias o más puras y los chefs estaban sorprendidos porque cuando esto sucedió y quisieron utilizar las mismas cantidades de esa especia que utilizaban antes, ahora notaban un sabor mucho más fuerte. Así que tuvieron que ajustar sus recetas. Hay muchas historias como esta en la actualidad. Las especias continúan siendo mezcladas. Por ejemplo, esto también sucedió en Noruega con el orégano. Les leo algo que dice acá en el libro respecto de esta historia. Lo que los hombres de la editorial no sabían es que para las mujeres, que en su mayoría no tenían la oportunidad de obtener una educación superior, los libros de cocina completos servían como fuente de conocimiento. 400.000 ejemplares en 10 años. Me parece interesante, insistiendo con esta cuestión de lo valiosa que es la información, acordarnos, aprender de la historia, de lo que sucede y tener conocimiento para tomar mejores decisiones y cuánto funcionó ahí también, si se quiere, para el capitalismo, para vender un montón de libros, no solamente saqueando especias, que va. Te quería preguntar por las especies americanas que no están en el libro, si te interesa investigarlas, si las husmeaste un poco, si hay un tomo 2 del origen de las especias dedicado a ellas. Yes, I thought that if I was to have American spices as well, this book would be a very huge book. You can just think of chili, which is a huge spice today. So I had to narrow it down to Asian spices when I wrote. But surely, yes, another book about the spices seen from America. That would be an equally interesting book, I think. I suspect perhaps that someone already has written a book about Chile. I would suppose I wouldn't be the first one if I did, since Chile is so popular. But also there is vanilla and something in Norway we called allehånde, which means all kinds of, because they couldn't decide on what it tasted like. So. But at first, some people I think call it Jamaican pepper. And as far as I'm concerned, these are 3 of the most important American spices, but I'm sure you would know many more. I'm sorry, le hago una pregunta antes de que cuentes lo que dijo. And turmeric? Is it American? I really don't know. I'm not sure either. Sorry. Bien, creo que si hubiese incluido las especias americanas en este libro sería un libro enorme. Hoy en día me interesa mucho el chile, por ejemplo, que es muy importante en la actualidad, pero me concentré solamente en las especias asiáticas. Pero sí, ¿por qué no un segundo tomo al respecto? Creo que son igual de interesantes las especias americanas, pero sospecho que alguien ya escribió algo al respecto, sobre el chile en particular. No voy a ser el primero porque es muy popular. También me interesa la vainilla. En Noruega también tenemos algo que se llama allehånde, que
creo que acá se llama pimienta de Jamaica. Y estas tres creo que son las especias americanas más importantes. Y también le consultaban acerca de la cúrcuma, si sabía si es americana, pero no están seguros. Nos queda tarea para el hogar. Yo no lo googleé antes de venir, pero no está mencionada en el libro la cúrcuma y se cultiva acá en Argentina. Me daba curiosidad ver si era nativa o si la habíamos... Se hizo mucho en la cocina india, pero hay muchas especias que se utilizan actualmente en la cocina india que se sorprenderían de cuánto se llegaron después, por lo que aprendí en el libro. Bueno, yo ya le pregunté antes a Tomás si cocina, si le gusta cocinar. Me dijo que no, que tiene un hermano que es cocinero. Pero entonces la pregunta, en cualquier caso, es si te cambió la relación con el comer, como comensal. Si comes distinto, si sentís otra cosa o si aprendiste a interpretar de otra manera algunos sabores a partir de este libro. Well, after a while I was writing the book, I found at the flea markets small porcelain boxes that had the names of exactly the 6 spices that I was writing about. And so now they stand in our kitchen and they are filled with spices, and I like to take off the lid and smell the different spices, and I think in particular the cloves smell very good, and for some reason they remind me of Christmas. I'm not sure if I've eaten cloves for Christmas, but it smells like Christmas. And yes, writing about different flavors made me think of them in a slightly different way, and not only those that I write about, but flavors, all kinds of flavors. So I think I learned a lot from writing this book, and I think it's given me a new perception of food. Cuando estaba escribiendo este libro, en un mercado de pulgas encontré estas pequeñas cajitas de porcelana que tenían una etiqueta con el nombre justo de las 6 especias que yo estaba describiendo en el libro. Y hoy en día las tengo en mi cocina y las llené con estos condimentos, con estas especias, y me gusta sacarles la tapa y olerlas. En particular me gusta el olor del clavo de olor porque me hace acordar a la Navidad. Creo que escribir acerca de los diferentes sabores me hizo pensar en las especias de manera diferente y creo que he aprendido mucho al respecto y ahora tengo una nueva percepción con respecto a la comida. Es interesante como en Noruega, así como vemos nosotros en las películas americanas, ¿no? La canela, el jengibre, son cosas muy relacionadas con la fiesta de Navidad y Año Nuevo, en la nieve y demás, pero para nosotros es material realmente de consumo audiovisual, no tenemos esa vinculación. Corríjanme ustedes si me equivoco, y también les quería preguntar si le quieren preguntar ustedes algo a Tomás, si tienen alguna pregunta. Ahí ella, le alcanzo mi micrófono, ¿vale? No, yo no tengo una pregunta para hacer, pero sí con respecto a lo que vos estabas diciendo, que en Noruega se vinculan mucho con la canela, la pimienta. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí y recuerdo que cuando pasaba por cualquier café, restaurante, se sentía el olor de la canela cuando uno iba caminando por la calle. Y creo que así como Noruega, nosotros también tenemos varios tipos de especies. Noruega, bueno, la canela para mí es una especie con un olor muy particular que me recuerda mucho a las calles de ese lugar de Noruega. Me han contado lo mismo de algunas ciudades en Estados Unidos. No tengo el gusto de haber viajado a ninguno de los dos lugares. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo más? Ahí. Muchas gracias. Es muy interesante el relato que hace el autor con respecto a las especias. En una de las frases se menciona el término Guerra Santa.
Como lo indica específicamente su nombre, estas guerras tuvieron por objeto ganar tierras y someter a su población a las creencias que tenían quienes los conquistaban. No fueron las especias las guerras santas. Pequeña aclaración nada más. Es historia. Muchas gracias. Muy interesante el contenido del libro. Es interesante, ¿no? Como siempre hay igual un paralelismo material para todos los movimientos, si se quiere, políticos, espirituales. Hay muchas cosas que pasan a la vez y el libro atraviesa eso todo junto. Pero bueno, claro, por supuesto es cierto que está lo que está diciendo la señora. Tomás, gracias. Yo aprendí un montón leyendo el libro, me pareció súper interesante. Voy a buscar yo mi bibliografía sobre especies americanas y contame vos si querés decir algo más. Thank you. Muchas gracias. Gracias.